Muy bien, y entonces lo que vamos a ver rápidamente es lo siguiente. ¿Estamos ante una mashal o un nimshal? ¿O estamos ante un mashal juntamente con el nimshal? Recuerden que es el mashal es la parábola, es la metáfora, es el medio para comprender una realidad. La realidad es el nimshal. Y la semana que viene vamos a encontrar estas dos combinaciones en las enseñanzas de Josué. O sea, vamos a comprender el nimshal en las parábolas de Rabbi Josué. Bien, para comenzar quiero leerles, para que tengan noción, la versión cristiana de Juan 1, del 1 al 14. Por supuesto, no todos los versos para avanzar en el tiempo, sino brevemente algunas secciones. Dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, o este existía. Dicen algunas traducciones, al principio existía el verbo existía con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él, noten el masculino, Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ante esta traducción cristiana, obviamente la conclusión es la siguiente: el Mesías es el verbo que es un equivalente a Dios mismo. O sea, el verbo es el verbo creador, la palabra creadora, y de igual manera dice acá, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La otra conclusión a la que llega el cristianismo es que el verbo creador, ya sabemos que es el Mesías, existió desde el principio y se encarnó en la persona de Yehoshua, y por lo tanto Yehoshua es ese ser divino. La palabra se hizo carne y por lo tanto Yehoshua es equivalente a la palabra, es un ser divino. Esa es la conclusión que se lleva. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un análisis, es que estamos ante un mashal que lleva también un nimshal, y el autor los combina los dos. El primer análisis que vamos a hacer es el siguiente: la lógica nos dice que no puede ser así, que esta conclusión cristiana no tiene sentido. O sea, la palabra, sea idea, sea davar, sea concepción, no es un ser. La palabra no es un ser. La palabra no se hace carne. Una palabra no se hace carne literalmente hablando. Obviamente estamos ante una metáfora, pero ¿por qué no se toma como metáfora si no se toma literalmente? La conclusión cristiana es que literalmente la palabra se hizo carne. La pregunta es ¿cómo pudo preexistir literalmente el Mashiach como una palabra? Que alguien explique eso. ¿Acaso cuando el Mashiach dice yo soy la puerta, en el mismo libro de Juan, también tenemos que comprender, según esta concepción cristiana, que el Mashiach era una madera o era un árbol y que se convirtió en un hombre cuando él dijo yo soy la puerta? O cuando él dice que él es el cordero, tenemos que pensar que es un animal que se convirtió en un hombre. O estamos ante información metafórica, ante mashal. Cuando él dice yo soy el pan de vida, significa que él era un pan que se convirtió en hombre, que él realmente era el maná. Y dice yo soy el maná que bajó del cielo. ¿Acaso él era el maná? ¿O acaso está hablando en sentido metafórico? Entonces, si entendemos en sentido metafórico estas palabras, estas definiciones como pan, puerta, cordero, yo soy la vid, yo soy el camino. Si todo esto el cristianismo dice no, todo esto es simbólico, ¿por qué acá tenemos que entenderlo literalmente? ¿Por qué tenemos que entender literalmente que el Mashiach era la palabra que estaba hablando en Bereshit y luego se convirtió en un hombre? O sea, o lo tomamos todo literal y pensamos que el Mesías es un cordero también, que es un árbol, que es el fruto de la vid, o decimos, el autor obviamente está usando términos de mashal, metafóricos. Si en algún momento a Yehoshua o al Mashiach se le identificara con la palabra de Elohim, Devar Elohim, que dicho sea de paso, Devar Elohim no significa literalmente la palabra de Elohim, sino la palabra divina, o sea, la palabra de origen divino.
tenemos que tener claro que no es en un sentido literal. Estamos ante una mashal, estamos ante un medio que nos quiere transmitir una realidad. El medio no es la realidad. La parábola no es la realidad. No podemos leer una parábola y entenderla como una realidad, sino no vamos a entender el nimshal. Como dijimos, número uno, la palabra no es un ser. La palabra no es equivalente a un ser, así como tampoco la puerta es un ser, el pan no es un ser, la vid o el camino no es un ser. Entonces, si el camino, si la vid, si el pan, si la puerta no es un ser, tampoco lo es la palabra. Yo sé que hay muchos de ustedes quizás están pensando en el libro de Revelaciones, allí dice, ahí está claro, su nombre es el verbo de Elohim. Cuando quieren traducen el término logos como verbo y cuando quieren las traducciones cristianas lo dejan verbo y cuando quieren le ponen palabras. Por supuesto, por una conveniencia teológica. Es verdad, en el libro de Revelaciones dice la palabra, dice que su nombre es la palabra de Elohim. Devar Elohim, ese es su nombre. Ahora, el autor de Revelaciones está diciéndolo en el mismo contexto acá en el libro de Juan, que dicho sea de paso, ambos no son los mismos autores. El libro de Revelaciones sí lo escribió Yohanan, pero el libro de Juan, como dijimos, no lo escribió Yohanan. En el contexto en que en el libro de Revelaciones se dice que su nombre es Devar Elohim, o la palabra de Elohim, no es antes de nacer. No es que dice el autor, o sea, hay que tener en cuenta el contexto y no decir, pero acá en el libro de Revelaciones sí dice que su nombre es palabra de Elohim. No, hay que entender el contexto en el capítulo 19 de Revelaciones, por qué dice que su nombre es el verbo de Elohim, la palabra, el logos de Elohim. Y entender que dice su nombre. El autor de Revelaciones no dice, y él es la palabra de Elohim, no, él dice, y su nombre, o sea, su identidad. Él se identifica como la palabra de Elohim. El contexto es, repito, no es que desde que nació su nombre fue así, sino que si leemos el libro de Revelaciones, no lo vamos a hacer ahora por cuestión del tiempo, cada uno lo puede leer, Revelaciones capítulo 19, el contexto es que después de morir, entonces dice que su nombre fue la palabra de Elohim. ¿Será que el Mashiach se va a convertir en un futuro? O sea, después de haber muerto se convirtió en la palabra. Revelaciones no nos dice que antes de nacer se llamaba Devar Elohim, sino que después de morir su nombre es, o sea, es identificado como Devar Elohim. Entonces, ¿qué vamos a interpretar? ¿Que el Mashiach se convirtió después de morir en la palabra de Elohim? No tiene coherencia esta interpretación. De hecho, ustedes saben que Jerusalén, según el profeta Jeremías, dice que Jerusalén será llamada en los días del Mashiach Hashem Sitkenu, o sea, Adonai es nuestra justicia. Vamos a leer también, a interpretarlo literalmente. El nombre de Jerusalén será Hashem Sitkenu. Vamos a interpretar que debido a que Jerusalén se va a identificar como Hashem es nuestra justicia, significa que Jerusalén se va a convertir en Hashem. Obviamente, sería ridículo. Todos dicen, todos concuerdan, no, es en sentido metafórico, es que Jerusalén va a ser una ciudad de justicia, se va a manifestar la justicia de Hashem en Jerusalén, y por eso se va a identificar a Jerusalén como la ciudad de la justicia. Bueno, ¿por qué no aplican lo mismo a Revelaciones 19? Donde el Mashiach dice que su nombre, su identidad será Devar Elohim. Devar Elohim es la voluntad de Elohim, el Mashiach hizo la voluntad de Elohim cuando murió. Si quedara alguna duda, vamos a ver la evidencia interna. Evidencia interna, o sea, en el propio libro de Juan, el Mashiach no se identifica como la palabra, como logos, como verbo de Elohim. En el mismo libro de Juan, pero claro, para despistar al lector simple, van a traducir logos del griego al español como palabra, no como verbo. Por ejemplo, vamos a ver que la palabra del Mashiach, o sea, la palabra de Yahushua, es la palabra de Elohim. Lo pueden ver en sus notas. Tenemos acá Juan capítulo 14, verso 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra, si quiere se puede leer, y el logos, el verbo que oís, no es mío, o no es mía, sino del Padre que me envió. Se ve claramente cómo la palabra de Josué es la palabra de Elohim. Lo que él habla es lo que habla Elohim. Juan 17:6.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y han guardado tu, dice las traducciones, palabra. ¿Por qué no traducen acá logos? Porque no se identificaría con el Mashiach. Claramente el Mashiach sería una cosa y la palabra acá sería otra cosa. Han guardado tu palabra. Pongo otra vez en contexto. Aparentemente Juan 1.1 dice que el Mesías originalmente existía en forma de palabra y luego se encarnó y vino a existir en nuestro mundo, pero es la palabra divina y por lo tanto Él es divino. Vamos a ver, yo les estoy diciendo desde ahora que el Mashiach no es la palabra, lo cual, claro, parece una contradicción a la simple lectura, pero vamos a ver, Juan 8.55, dice así, dice el Mashiach, yo le conozco, haciendo referencia a Elohim, al Padre, yo le conozco y guardo su palabra. Un momento, él no dice que es la palabra, él mismo era la palabra, ¿cómo va a decir que guarda la palabra? Yo le conozco y guardo su palabra. O Josué es la palabra o guarda la palabra. Las dos cosas no pueden estar a la vez. Claro, acá traducen como palabra, no como logos o como verbo. Juan 10.35. A quienes vino la palabra, haciendo énfasis, haciendo referencia a los antiguos, a quienes vino la palabra de Elohim, los llamó Elohim. ¿Por qué no traducen acá a quienes vino el logos, a quienes vino el verbo de Elohim? Los llamó Elohim. Juan 12.47 al 48, más claro que el agua. Si alguno oye mis palabras, ya sabemos que dijimos anteriormente que las palabras del Mashiach son la palabra de Elohim, o sea, el verbo de Elohim son las palabras del Mashiach. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo. Yo, Yehoshua, el Mesías, no los juzgo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, el verbo de Elohim, tiene quien los juzgue, la palabra que he hablado. Por lógica se puede deducir lo siguiente. La palabra es la que juzga, según Yehoshua en el propio libro de Juan. La palabra es la que juzga, Yehoshua no juzga. El verbo es el que juzga, Yehoshua no juzga. Consecuentemente, Yehoshua no es la palabra, no es el verbo. Entonces, si Yehoshua vemos claramente que no es la palabra de Elohim, él no es el verbo, entonces, ¿por qué dice el texto, al principio existió o fue la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? La palabra a la cual se refiere el autor, o sea, Juan 1.1, no es en sentido general, como acabamos de leer. En todo el libro de Juan, Yehoshua no se está identificando como la palabra en sentido general, ¿no? La palabra es el mensaje de Elohim, el mensaje divino, el mensaje que yo estoy hablando, lo que yo hablo es palabra de Elohim, lo que yo hablo es el verbo de Elohim. Entonces, en sentido general, acabamos de ver, según el autor, que el Mashiach no es la palabra en sentido general, sino que cuando el autor en Juan 1.1 menciona el término palabra o verbo o expresión, se está refiriendo a la expresión de Génesis capítulo 1 verso 3, donde dice Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. Note las palabras en hebreo de Juan 1.1. Bereshit Hayah, al principio fue. Al principio fue. Claro, el término fue se puede traducir como existió o fue. La razón por la que lo digo es para que notemos la conexión que existe en la expresión Vayomer Elohim, y dijo Elohim. Elohim habló, Elohim expresó, puso en acción la palabra y dijo Yehi Or, que sea la luz. Y dice entonces Juan 1.1, Bereshit Hayah, en el principio fue, vemos Yehi y Hayah. Entonces, la palabra, en términos más claros, la palabra de Juan 1.1 es la expresión de Elohim cuando dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Esa luz es el Mashiach metafóricamente, y lo vamos a ver a continuación. De hecho, para que comprendamos que este contexto en el cual está hablando el autor del libro de Juan es completamente hebreo,
Lo encontramos, por ejemplo, en el Pirkei Avot capítulo 5. Dice, con 10 palabras o con 10 expresiones se creó el mundo fue creado. En hebreo, Ba'asarama Amarot Nivraha Olam. Con 10 expresiones el mundo se creó. O sea, si leemos Génesis vamos a encontrar que en 10 ocasiones dice, y dijo Elohim. Notamos claramente que el contexto de Juan 1.1 es en referencia al libro de Bereshit, no a la palabra de Elohim en sentido general, sino a esta expresión única, a esta de las 10, que es la número 1, sin la cual nada hubiese sido creado: la luz primordial, lo cual se llama Or Haganuz, la luz escondida, que metafóricamente es el Mashiach. No que el Mashiach existía en el principio, sino que esa luz se manifestó en el Mashiach. Notemos el contexto. Génesis 1 y 2, perdón, Génesis capítulo 1, sí, y verso 2, recuerdan que nos dice el texto. Dice, Verruach Elohim merajefet al pene amaim, y el espíritu de Elohim, espíritu divino, se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué nos dice el Midrash? Shimon ben Lakish, hablando en sentido alegórico, metafórico, nos dice, este es el espíritu del Mashiach, esta es la presencia del Mashiach, porque en la gematría, Sohi Rujosh el Melech HaMashiach, esto es, el espíritu del Mashiach, tiene el mismo valor numérico que y el espíritu de Elohim revoloteaba sobre la superficie. De hecho, en Isaías 9, versículo 2, Isaías 60, versículo 1, como pueden ver las notas, Salmo 36, versículo 9, Daniel 22, versículo 2, todos ellos son algunos de los textos de los profetas en los cuales se habla de una luz, y todos ellos, según el Midrash, según las Meshalim, o sea, los medios interpretativos, nos dicen que esa luz es el Mashiach. Por ejemplo, en Isaías 9.2, lo leímos anteriormente, se habla de una Or Gadol, de una gran luz. Y nos dicen los autores, los comentaristas, en sentido del Midrash, que esto es el Mashiach. Luego, Daniel nos habla de Nehirá. Nehirá es el arameo para la luz, y nos dicen los comentaristas, Nehirá es el Mashiach, la luz es el Mashiach. Salmo 36.9, que viene a colación con el libro de Juan, nos dice, Ki imcha mekor haim, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Y nos dicen los comentaristas, esta es la luz del Mashiach. En la luz del Mashiach podemos ver la luz de Hashem. Así que el Mashiach, para la tradición de Israel, representa metafóricamente, alegóricamente, la luz. Y esto está claramente ejemplificado en el libro de Juan. Leamos Juan 1.4, que dice, en ella, o sea, en la expresión, ya sabemos que el verbo, lo que traduce como verbo, logos o palabra, es una expresión, la expresión que sea la luz. Dice, en ella, o sea, en la expresión que sea la luz, dice Juan 1.4, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? El Mashiach. Entonces nos está diciendo Juan, en la palabra, en la expresión, había vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.7.9 dice, Yohanan Hamadvil vino para testificar de la luz. No dice el autor, Yohanan vino para testificar de la palabra. No, Yohanan vino a testificar de la luz. La luz es el Mesías. Dice, Yohanan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esto es del Mashiach. La luz verdadera, al venir al mundo, alumbraba a todo hombre. Vemos que una y otra vez la luz es el Mashiach, no necesariamente la palabra en sentido general. La palabra en sentido singular. ¿Qué palabra en sentido singular? Yehi Or, que sea la luz. Esta expresión, que sea la luz, es la que ejemplifica al Mashiach. Ese deseo o esa idea de que exista un Mashiach, un Redentor para el mundo, es donde se ejemplifica el Mashiach, no en la palabra en sentido general. Por lo tanto, de una manera más clara en que podemos personificar metafóricamente al Mashiach en Génesis, es en la luz y no en la palabra creadora.
sino en la luz o en la expresión que sea la luz. Dice el Mashiach en Juan 3:19. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Fíjense que Josué nos dijo, este es el juicio en que la palabra creadora se manifestó al mundo. La conclusión entonces es muy lógica. La vida que estaba en aquella expresión, Yehi Or, dice el autor, en la expresión había vida, y la vida era la luz. Entonces, la vida equivale a luz, y la luz equivale al Mashiach. Ahora, veamos que el mismo autor de Juan explica estas primeras palabras de Juan del 1 al 14, él la explica en una de sus correspondencias, la correspondencia que se conoce en el mundo occidental como la primera carta de Juan, Igeret Lama'aminim. Vamos a leer lo que dice el autor. Lo que fue al principio, Mashahaya Bereshit, lo que fue al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Por supuesto, el lector dice lo que fue al principio. ¿Qué fue al principio? La palabra, en sentido general, la palabra creadora. No es la palabra creadora, pero vamos a dejar que sea el autor quien nos aclare si se refiere a la palabra en sentido general o a una palabra en particular, a una expresión en particular que ya vimos es Yehi Or, que sea la luz. Lo que fue al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Ahora dice así, acerca de la palabra de vida, de la expresión de vida, pues la vida fue manifestada. Vemos que se manifestó, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos una vez más que lo que se está manifestando en el mundo no es el logos, no es esa palabra en sentido general, sino una expresión de Bereshit que siempre, desde antaño, para la tradición de Israel ha significado metafóricamente el Mashiach, que es la luz. Cuando Hashem en Bereshit dijo Yehi Or, que sea la luz, los Midrashim nos dicen, esta es la luz del Mashiach. Entonces, para comprenderlo de mejor manera, notemos que según el Midrash, y lo ven en las notas, Hashem no previó antes de la creación únicamente al Mashiach, sino que el Mashiach es una de esas cosas que Hashem previó. Vemos acá, le traje algunas notas. Realmente son muchas de las cosas según los Midrashim. Acá traje simplemente algunas notas. Por ejemplo, la Torah fue prevista antes de la creación. La Teshuvah, el Gan Eden, el Geinon, o sea, la muerte, la vida por venir, el templo, los patriarcas de Israel, Israel, la nación de Israel y el nombre del Mashiach. Ahora vamos a volver al texto. Vamos a regresar para analizarlo, o sea, me refiero a Juan 1:1, para analizarlo sabiendo qué es la palabra de vida que el autor acá ha explicado, que se manifestó con Josué el Mashiach. Y vamos a ver entonces, como dije al inicio, que Juan 1:1 es una composición entre Mashal y Nimshal. Dijimos que Mashal es la alegoría, la metáfora que nos lleva al Nimshal. El Nimshal es la manifestación, la comprensión de la realidad. Juan 1, del 1 al 5. Esta es la alegoría, la metáfora, la mashal. Dice, al principio fue la expresión. Ya sabemos que es la expresión de vida, de luz. Y la expresión estaba con Elohim, y la expresión de vida, ya sabemos que es la expresión de vida. El autor nos dice, en ella había vida, y la vida era la luz. Que quiere decir que la expresión, recapitulo, la expresión es Yehi Or. Al principio fue la expresión, ¿qué expresión? La expresión de vida, la expresión de luz, la expresión que tenía luz, o sea, Yehi Or. La expresión estaba con Elohim y la expresión era divina. Acá el término Elohim o Dios, como quiera, en cualquier idioma que se presente, el texto en griego no lleva el artículo definido, por lo tanto se puede traducir, se puede comprender como palabra divina, como decimos cuando la palabra vino al profeta, no es la palabra de Elohim literalmente, sino la de Var Elohim, es la palabra divina, la palabra de procedencia divina. Vino al profeta. En este caso entonces la expresión era divina porque quien la expresó fue el Creador. Ella, la palabra,
estaba al principio con Elohim. Ahora dice, vemos en color verde, se lo anoté para que puedan corroborarlo con el Nimshal a continuación. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. ¿Por qué todas fueron hechas por medio de ella? Porque es lo primero que hace Elohim. ¿Qué es lo primero que hizo Elohim? Yehi Or. Sin ella, o sea, sin esa luz que creó, nada se hubiese hecho. Por eso dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Sin ella nada de lo que fue hecho hubiese sido. No se está haciendo referencia a la palabra. O sea, sin la palabra creadora, nada hubiese existido. No. Ya sabemos que no se refiere a la palabra en sentido general, sino a una palabra en particular. Yehi Or. Esa expresión primera de las 10 es la que dio oportunidad o fue el medio para crear las otras creaciones. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Y sin ella, sin la palabra, sin la expresión de vida, de luz, Yehi Or, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos entonces una de las razones en gematría del por qué hay vida en la expresión Vayomer Elohim Yehi Or, porque esta oración está compuesta de 23 letras. La frase Hayá, o mejor dicho, la palabra o el término Hayá, que significa vida, tiene un valor numérico de 23. Por lo tanto, en estas 23 letras hebreas se contiene vida, porque de hecho son ellas el medio de que otras cosas también puedan llegar a existir. Acabamos de leer el Mashal, Juan 1 del 1 al 5, y ahora vamos a leer Juan 1 del 6 al 13, que es el Nimshal. Esta es la manifestación de aquello que tomó lugar en Génesis. Dice así: hubo un hombre enviado de Elohim. Veamos cómo ya cambió de la narración del texto de Génesis a un evento en la historia. Hubo un hombre enviado de Elohim de nombre Yohanan. Vino como testigo para testificar de la luz. Ya sabemos de qué luz. Yohanan vino a testificar de esta vida que es la luz, a fin de que todos fueran fieles por medio de él. No era él la luz, Yohanan no era la luz. Sabemos que el Mashiach es la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de ella, o sea, de la luz. Y el mundo no la conoció, no conoció la luz. A lo suyo vino, explicando en Nimshal, la manifestación de la luz es el Mashiach. Yohanan no dijo que él era el Mashiach, sino que vino a testificar del Mashiach, que es la luz de Bereshit. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser Bene Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces en el verso 14? O sea, Juan 1:14. Vuelve el autor a acudir a una mashal, o sea, a un medio para comprender el Nimshal. Dice, la palabra, ya sabemos que es la palabra de vida, Yehi Or, se hizo carne. Recuerden, está hablando en mashal. La palabra, aquella palabra Yehi Or, aquella expresión, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Notemos el término como. Claramente nos está hablando de una alegoría. Ese es el verso 14. Ahora el verso 15 nos trae el Nimshal. ¿De qué manera la palabra de vida se hizo carne y habitó entre nosotros? Vuelve a tomar evento, o sea, a mencionar un evento en la historia, y dice, Yohanan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es, o este era, del cual yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ven la explicación del Nimshal? Yohanan está explicando, Yohanan Hamadvil, las razones del por qué yo dije que el que viene después de mí es antes de mí, porque él es aquella luz de Bereshit, aquella luz que no es la luz, no es el sol, ni la luna que se
se le llama en hebreo meorot, o sea, medios en los cuales se expone la luz, sino que el Mashiach es Or, como dice el texto, Yehi Or, y fue la luz. Entonces esa luz precede a Yohanan. ¿Quién es Yohanan? Yohanan es la manifestación de Eliyahu. El Mashiach precede a Eliyahu. Entonces vemos los primeros versos del libro de Juan están compuestos en Mashal y Nimshal. El autor acude a Bereshit, nos muestra cómo el mensaje de Bereshit metafóricamente se ha manifestado en Yahushua el Mashiach. La conclusión, ¿qué es una palabra? Para concretar la idea, ¿qué es una palabra? La palabra, ya dijimos, no es un ser. Entonces, la palabra no se puede convertir en un ser. ¿Qué es la palabra? La palabra es un medio a través del cual el ser humano expresa un deseo. Entonces, ese deseo expresado por Elohim desde el inicio, sea la luz. No es que se transformó, porque la palabra no se transforma en personas, sino que fue ese deseo el que se realizó, el deseo de que haya luz. El Mashiach no es literalmente la palabra, sino que él es la manifestación de ese deseo encerrado en la palabra, que es la luz. El Mashiach nunca dijo yo soy la palabra creadora, él siempre dijo yo soy la luz. ¿Qué es la palabra que contiene vida y se manifiesta en la luz? Ya sabemos que el Mashiach es la luz, metafóricamente hablando, que es la vida contenida en la palabra, la expresión Yehi Or. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que el Mashiach sea la luz? La vida y la luz en el libro de Juan hacen referencia al Malhut Shamaim, lo que se conoce como el reino de los cielos, el reino de Dios. Esto es la soberanía del Todopoderoso, o sea, la justicia divina implementada en el mundo a través del reino de Israel. O sea, que la justicia de Hashem esté en la tierra, eso es el Malhut Shamaim. El Malhut que proviene de Hashem Itbaraj. En el libro de Juan, la vida, la luz, es el Malhut Shamaim. Y el Mashiach, cuando él se ejemplifica metafóricamente en la luz o en la vida, es que él ha manifestado claramente en su vida el Malhut Shamaim. Por lo tanto, cuando el autor nos dice en repetidas ocasiones que crean en él, el que cree en mí no morirá, el que cree en mí como una puerta entrará y saldrá y hallará pasto. Creer en el Mashiach es seguir su enseñanza, es vivir como él, y vivir como él es vivir en el Malhut Shamaim, aquí y ahora. Para que entendamos por qué digo que la vida es, en el libro de Juan, cada vez que el autor nos habla de la vida eterna, es un equivalente al reino de los cielos, lo pueden ver en las notas. ¿Cuál es el tema principal en los libros que se conocen como Mateo, Marcos, Lucas, en la enseñanza de Yahushua? ¿Cuál es el tema principal? Es el reino de los cielos. Una y otra vez Yahushua habla del reino de los cielos. ¿Y cuál es el tema central en el libro de Juan? La vida eterna. En el libro de Juan solamente en 2 ocasiones se menciona el término Malhut Elohim o Malhut Shamaim. Simplemente en el diálogo de Yahushua con Nicodemos. Por razones obvias, hay que entender, es deducible, que el término vida eterna en el libro de Juan es el equivalente al reino de los cielos de los otros libros. Simplemente que el libro de Juan es un libro lleno de simbología, como estamos viendo. Pero por si queda duda de esta lógica, vamos a evidenciarlo. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 43, ¿qué leemos? Yahushua dice, más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos al Gehinón. Y dice entonces en el verso 47 del mismo capítulo 9, más te vale entrar tuerto en el Malhut Elohim que con los 2 ojos en el seas echado en el Gehinón. Vemos claramente que vida y Malhut Elohim o Malhut Shamaim son equivalentes, expresan la misma idea, porque la vida verdadera, que es la vida eterna, no es simplemente vivir después de la muerte, sino vivir aquí y ahora una vida con sentido espiritual, una vida verdadera, que es vivir una vida justa, de acuerdo a la justicia
del Todopoderoso. Por lo tanto, la soberanía del Todopoderoso es lo que decimos en hebreo el Malhut, el reino. Cuando Él domine nuestro mundo, estamos viendo el reino de Hashem en la tierra. Y esto, como explicamos en otras clases, se manifiesta a través del reino de Israel. El otro ejemplo lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16. Dice el Mashiach, ¿qué bien haré? Le preguntan, al Mashiach, ¿qué bien haré para adquirir la vida del Olam Haba, la vida del mundo venidero? Noten que dice vida del mundo venidero, o sea, yo quiero vivir aquí y ahora esa vida. ¿Y qué le dijo? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, etcétera, etcétera. Y sigue el texto diciendo, es difícil para un rico entrar en el Malhut Shamaim. ¿Notamos la conexión? Entrar en la vida, entrar en el Malhut Shamaim, es lo mismo en los términos de Rabbi Joshua. Simplemente que el autor del libro de Juan usó términos más simbólicos, que es la vida o la vida eterna, en lugar de Malhut Shamaim. Luego los discípulos le preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Y les dice, para Hashem todo es posible. Notemos ahora cómo el término salvo, ser salvo, es poder entrar en el Malhut Shamaim, y poder entrar en el Malhut Shamaim significa adquirir la vida verdadera. Esto es vivir la justicia tal como el Mashiach nos la presentó. Mateo 25:34, que nos dice, entren, hereden el Malhut Shamaim, preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿A qué conclusión podemos llegar hasta aquí? ¿Qué fue creado desde la creación del mundo? Yehi Or. Esa luz infinita, ese bien deseado desde el principio, ¿qué fue? Fue el Malhut Shamaim, fue el bien. Pero ese bien fue bajando al nivel de la acción, y lo vamos a ver a continuación, y se manifiesta en el Mashiach. El Malhut Shamaim se manifiesta en el Mashiach. Entonces, en términos concretos, la vida en el libro de Juan es un equivalente a la vida eterna. Luz es equivalente a vida o vida eterna. Luz, vida eterna, es un equivalente al reino de los cielos. Y vemos que el reino de los cielos es lo que fue preparado desde la creación. Entonces, ser salvos también es un equivalente a poder vivir una vida justa y aquí y ahora, a poder entrar en el Malhut Shamaim. ¿Recuerdan que está escrito en el libro de Hechos? Y Hashem añadía poco a poco, día a día, los que iban siendo salvos. La pregunta es, ¿salvos de qué? Por supuesto, la teología cristiana es salvos porque esas personas ya se habían arrepentido y tenían ya un lugar guardado en el mundo por venir. Cuando en realidad lo que estaba pasando es que aquellos que iban siendo salvos eran los que se iban integrando en la comunidad del Mashiach, iban viviendo con los Shiluchim. ¿Por qué? Porque la comunidad que estructuró el Mashiach es un Malhut Shamaim Katán. Un pequeño Malhut Shamaim es la comunidad. ¿Por qué? Porque todos podemos vivir un Malhut Shamaim aquí y ahora.